Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya, vamos a continuar con nuestro módulo de notificaciones. Les quiero recordar que este módulo de notificaciones son poquitas hojas, poquitas páginas, y tienen dos evaluaciones. En el break les voy a decir qué es lo que entra en la prueba, o sea, hasta qué punto tienen que estudiar. Hoy día tienen la prueba de posesión. El módulo de posesión. El apunte de posesión está en el mismo apunte de dominio. Eso lo recordé en las grabaciones cuando nosotros fuimos dominio. Ahí dije que estaba ahí mismo ya. Dominio y posesión. Lo que pasa es que era un solo apunte y como es muy pesada esa materia se separó en dos pruebas y en dos módulos. Pero está donde mismo, porque es la misma materia de derecho civil y está relacionada también con los modos de adquirir el dominio y la posesión en este caso se vio como un requisito del modo de adquirir el dominio, que es la prescripción. Ya porque me llegaron hartas consultas sobre que no encontraban el módulo y eso se había nombrado anteriormente en clase ya. Es importante que vayan haciendo una guía con los módulos que nosotros vamos viendo, es importante que los vayan imprimiendo y que vayan tomando apuntes quizás al ladito sobre los módulos que se están viendo en clase, para que les facilite el estudio, porque es súper bueno ir relacionando lo que es esta materia un poco más quizás de procesales o de civiles, que son un poco más intensas, en ejemplo, después se acuerdan del ejemplo y dicen, ah, esto lo vimos en tal punto. Entonces vayan imprimiendo los apuntes con anticipación para que los vayan teniendo como una guía en clases, como lo hacía me imagino que en otros cursos, en otros, un asistente de notaría o un asistente de abogado. Hola a todos, hola Lina. Entonces vamos a seguir viendo que según la posibilidad de extender su vigencia, vimos que eh, a ver, en el caso de los plazos, ya, ¿qué son los plazos? Vamos a volver atrás por si acaso no entraron algunos el viernes. ¿Qué son los plazos? ¿Quién se acuerda? Profesora, buenas tardes. La, Yo me imagino que son, las fechas que se tiene para los juicios. ¿ya? ¿Qué Profe, son los fecha? tiempos que se dan para iniciar, sí, los juicios, Claro, en los los tiempos que se procedimientos, ¿cierto? establecen. Exactamente. Los plazos son los tiempos, ¿cierto? O los espacios de tiempo que se establecen de acuerdo a cada etapa procesal de un juicio. Súper bien. ¿Por qué es importante en el tema de los procedimientos, en el tema de los juicios? ¿Qué pasaba con los asistentes de abogado cuando no avisaban al abogado, cuando no revisaban el estado diario? ¿Y qué pasaba con los plazos? ¿Cuál es la Profe, si se dejan indicación disculpe, profe, si se dejan pasar los plazos y no se revisa, pueden llegar a perder el proceso en el cual están. Claro, se precluye la acción, ¿cierto? Se extingue la acción para poder continuar en el procedimiento. Bien, súper bien. Vimos en los plazos cuál era la regla general y la clasificación de los plazos. ¿Cuál era la regla general, doña Lina? Ya, profe, dame chance que no tengo los lentes puestos, no los consigo y no veo bien. Eran 2 y 5 años, profe. No, no, ¿cuáles son los plazos legales? O sea, ¿cuáles son los plazos, la regla general de los plazos, según la clasificación? ¿Los legales, los judiciales o los convencionales? ¿Cuál es la regla general? Los determina el procedimiento. ¿Quiénes determinan el procedimiento? Los plazos. En cuanto a los plazos, sí. Hay que estar súper pendiente de los que son las reglas generales, ya en cuanto a los plazos. Los plazos legales son la regla general, que son los que dice el código en cuanto a los procedimientos, ya los que le va a decir cuáles son los plazos o la cantidad de días en los que se tiene que responder quizá un incidente, en los que se tiene que presentar la contestación, en los que se tiene que presentar la prueba, ¿me entienden? Esos son los legales, lo dice el código.
Después tenemos la excepción a los legales, que son los judiciales, que son los que determina el juez, que siempre son en los casos de ampliación para las pruebas, cuando las pruebas no están dentro del territorio jurisdiccional, se tienen que emitir un exhorto a otro tribunal y ahí se aumentan los plazos. Y los convencionales son los plazos que fijan las partes, que también pueden ser incluso prorrogables. Pero en cambio los legales no, pues los legales son fatales y son improrrogables. O sea, si yo pierdo el plazo legal que me dice el código a mí, pierdo mi acción, precluye mi acción, yo ya no tengo nada más que hacer. No puedo solicitar una prórroga de eso, que exista una ampliación del plazo, no lo puedo hacer, ¿ya? El tribunal me da a entender que yo estoy en rebeldía o simplemente no puedo, ¿cierto?, accionar. A eso es lo que se refiere con la acción, con los plazos que son fatales. Entonces vimos la clasificación según su extinción, según si se extinguen una facultad. Entonces, en cuanto a la extinción, vimos que eran los plazos de horas, vimos los plazos que son de días, los plazos que son de meses y los plazos que son de años. En cuanto a los plazos que son de días, estos son la regla general. Entonces tenemos los plazos legales, la regla general, tienen que ser legales, son fatales y son de días, ¿ya? Y son improrrogables. ¿Cuáles eran los ejemplos que vimos nosotros en la clase del día viernes con respecto a los plazos que son de horas, de días, de meses y de años? ¿Quién se acuerda? Profe, me acuerdo que usted dijo que los de horas son cuando, por decirlo, los carabineros eh, mm, detienen a alguien y hasta que el juez creo que dictaminen si lo tienen que dejar en custodia o libre. Creo que era por día, eran 24 horas, ¿sí? Claro, esos son los de horas, que siempre se dan en materia penal. ¿Y los de días? Los de meses, usted había dicho algo sobre que había que esperar 6 meses, si eso no procede, pueden ser archivados, ¿sí? Claro, los de meses, por ejemplo, cuando no hay actividad de las partes, hay inactividad procesal de las partes, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuáles más serían los de años? Profe, prescripciones, Exactamente, prescripciones de la acción, ¿cierto? la Porque acción. es para accionar al juicio. Entonces, no es para adquirir el dominio, sino que como modo de extinguir. Se extinguió mi acción, pasó el tiempo, los 5 años que yo tenía, por ejemplo, un juicio ordinario para demandar, se extingue, la perdí. Yo no puedo hacer nada pasado ese tiempo. Y ahí los de días. ¿Los de qué preguntó, profe? ¿Cuáles son los ejemplos de los plazos que son de día? Bueno, por lo menos los de despacho, día de despacho, contestación de la demanda. Claro, ¿cierto? Los que van dentro de cada procedimiento. Los incidentes, cuando son con citación o con audiencias, tienen 3 días para responder los incidentes en cuanto a los traslados. Para contestar las demandas, ¿cierto? Son de días, tienen un plazo, un emplazamiento de 18 días. En el juicio ordinario la prueba son de 20 días para cuando se recibe la causa prueba. Son 5 días para presentar la lista de testigos. En el caso de la dictar la sentencia son 60 días por parte del tribunal. Entonces dice son días, ¿me entiendes? Claro. ¿Ya? ¿Se entiende con respecto a su extinción los plazos? Sí. Ya. En cuanto a si se extingue o no se extingue una facultad que tiene los plazos, tenemos que ver si son fatales o si son no fatales. ¿Cuáles vendrían siendo plazos fatales? ¿A qué se refiere la palabra fatal, don Raymond? Fatal, que no hay oportunidad, una vez culminado, concluido ese laxo, no hay oportunidad de otro. Ya Claro, perdí. que extingue la acción, por cierto, fatal se extingue. Ya no se puede, no hay nada más que hacer en ese caso. Y entonces, ¿qué nos dice el apunte? Que fatales son cuando al vencimiento se extingue la posibilidad de ejercer un derecho.
Y esta facultad se extingue de pleno derecho. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, po. La ley dice que los plazos son legales, son fatales, improrrogables y son de días. ¿Ya? Y los plazos que son no fatales, al vencimiento no se extingue la posibilidad de ejercer un derecho y requiere de decreto judicial que declare extinguida la facultad. Y acá tenemos la regla general que en el CPC todos los plazos son fatales. Por ejemplo, un plazo no fatal, ¿cuál vendría siendo? ¿Quién tiene un ejemplo de un plazo no fatal? Que lo di también el viernes. ¿Quién se acuerda? Había uno súper bueno, que era la sentencia. Ya, un plazo no fatal vendría siendo el plazo que tienen los jueces. Por ejemplo, para dictar la sentencia. Tiene 60 días, dice el código, en el juicio ordinario para dictar una sentencia. Sin perjuicio de que si no dicta la sentencia el juez en esos 60 días no se extingue la acción para que él dicte la sentencia, la tiene que dictar igual nomás, pues ya sea en el día 61, en el día 70, y ahí las partes tienen que solicitar, ¿cierto?, de que el juez dicte la sentencia, pero no se extingue su plazo. Don Raymond. Ok, profe, en esos casos donde cuando sale sentencia fuera del laxo, tendría que haber que una notificación adicional, algo, porque uno espera sentencia dentro de los 60 días, o al día, perdón, al sexagésimo día. Claro, Exacto. Cuando sale fuera del laxo, ¿qué se necesita adicional? no, Puede salir nada. se notifica por cédula igual y a lo más puede haber una sanción disciplinaria para el juez, pero nada más, Ok, porque es una excepción a los plazos fatales, ¿tú me entiendes? ok, perfecto. Dentro de los plazos que son legales, es una excepción ese plazo a los fatales, o sea, que no se extingue la acción para el juez para dictar la sentencia. Sin perjuicio, hay un incumplimiento de parte del tribunal, ¿por cierto? Claro. Y entonces se puede hacer una queja disciplinaria en ese caso, etcétera, etcétera. Ok, profe. Pero eso es como lo más. Captado. Entendido. Y los plazos no fatales también puede ser en el caso de que se reciba la causa prueba, como les dije recién, que en los plazos extraordinarios. O sea, tenía 20 días para presentar la prueba, pero como está nuestra prueba está fuera del territorio jurisdiccional, se solicita una prórroga. ¿Ya? Pero en esos casos. En realidad los judiciales nunca van a ser fatales. Siempre se pueden prorrogar y los convencionales tampoco nunca van a ser fatales. Existe la posibilidad de que se puedan ampliar o se puedan prorrogar. Entonces tenemos otra clasificación que es según la posibilidad de extender su vigencia. Y acá tenemos los que son prorrogables y los que son improrrogables. Prorrogables que pueden extenderse más allá de su vencimiento, solicitando al tribunal la prórroga antes del vencimiento y alegando justa causa. Justa causa quiere decir que se tiene que alegar un motivo fundado. Y como les digo, el único caso en el que se da eso son el caso de las pruebas, que están fuera del territorio jurisdiccional. Es en el único de los casos en que eso puede ocurrir. Y en los demás casos no hay acuerdo. Y después tenemos los que son improrrogables, que no puede extenderse más allá de su vencimiento, y esto vienen siendo los plazos que son legales. Los plazos judiciales siempre van a estar marcados por una circunstancia anexa, como al procedimiento propiamente tal. Porque como les digo, cuando ustedes entran al procedimiento, por ejemplo, ordinario, están los plazos específicos en el CPC. Tenemos la regla de los plazos. Nos dicen que el término de emplazamiento son 18 días si está dentro del territorio jurisdiccional. Si no está dentro del territorio jurisdiccional, nos dice que son 18 más tablas. Pero el mismo código nos va diciendo los plazos del procedimiento, ¿me entienden? Y esos son los que son fatales. Todos los que nos dice el código son fatales. ¿Ya? Y no se coge la prórroga del plazo. No se va a ampliar nunca. Se extingue la acción. Entonces, ojo, que acá no hay que confundir porque tenemos algunos plazos en los cuales nosotros podemos pedir la ampliación del mismo, los que están en el código no se va a poder nunca, nunca. Todo lo que son plazos del procedimiento no se puede. Ya son trámites esenciales dentro del procedimiento, que marcan los tiempos y que marcan el orden procesal también, porque imagínense que no tuviésemos plazo,
para poder contestar una demanda, para poder eh, eh, oponerse a un incidente, por ejemplo, que son 3 días. Serían juicios que son súper largos, pues serían juicios interminables y habría un desorden, porque si yo no quiero contestar nomás, nada me perjudica. En cambio, si yo tengo 3 días, tengo que contestar sí o sí. Si no contesto la demanda, estoy en rebeldía, sigue el procedimiento, pero sin mi presencia nomás, pues sin mi contestación, en definitiva, sin mi defensa nomás. Pierdo mi acción a defenderme en esa oportunidad. ¿Puedo entrar en el procedimiento? Sí puedo entrar, porque no me pueden negar a mí la bilateralidad de la audiencia, pero ya no puedo accionar a responder la demanda al día 20. ¿Me entienden? A eso es lo que se refiere. Entonces, para que no se les olvide, todos los plazos que salen en el Código de Procedimiento Civil, todos esos plazos son legales, son fatales. Cuando hablamos de fatales, que se extingue la acción. Cuando hablamos de prórroga, quiere decir que se extiende la duración del plazo, hay una ampliación del plazo. Cuando hablamos de improrrogable, quiere decir que no se extiende esa ampliación del plazo, si no se responde en el que determinado que dice el Código de Procedimiento Civil, no hay nada más que hacer. Hay que entrar a rezar nomás, ya de que no nos perjudique tanto. Una vez, yo cuando trabajaba en una oficina, pero no era de las abogadas que yo trabajaba, sino que de una amiga de las abogadas que trabajaba. Ella extinguió el plazo para pedir el cumplimiento de la sentencia y era un caso del dentista con una clínica dental, que la señora se fue a hacer un tratamiento de conducto en una clínica en San Felipe y resulta que perdió todos sus dientes, ella, todos se le cayeron de raíz, o sea, se cayeron sus dientes y había ganado en ese tiempo como 60 millones de pesos a la clínica, o sí, como 60 era, de daño, ¿cierto? De indemnizaciones y perjuicios. Y resulta que ella tenía, no sé, cierta cantidad de años para poder exigir el cumplimiento y la abogada la durmió la causa, nunca lo pidió y se prescribió su acción, perdió, no pudo hacer nada, no pudo hacer, nunca pudo cobrar la plata y se quedó sin dientes, pues imagínense. Por eso no hay sentencia ganada, hay sentencia, si tú ganas en un juicio tienes que cumplir los plazos para exigir la ejecución y el cumplimiento de la obligación. No se pueden dejar las causas durmiendo, y menos con esa cantidad de dinero, y menos con del dinero, menos con el daño causado a la persona. Entonces ahí veríamos como el abogado del diablo, porque si algo pasó que esa persona dejó durmiendo la causa tantos años y nunca hizo nada. Ya, pero ahí, ¿qué se puede hacer? Se puede demandar a la abogada, ¿cierto? Por un daño y perjuicio. Pero no se puede demandar a la causa, ya no se puede ejecutar la sentencia. Se prescribió la acción para exigir el cumplimiento. Y acá el juez va a dictar la sentencia, la decisión que él tomó, pero acá el abogado es el que tiene que respetar los plazos y el que tiene que pedir la ejecución. Y no lo hace el juez, por eso no es ministerio de la ley. Es a petición de parte, es a principio dispositivo. Entonces, después tenemos otra clasificación que es según desde cuándo empiezan a correr los plazos. Y tenemos los plazos que son individuales y los plazos que son comunes. Cuando hablamos de plazos que son individuales, corren separadamente para cada parte desde el día que le notifican. Y cuando hablamos de plazos que son comunes, corren conjuntamente para todas las partes a partir de la última notificación. Y la regla general son los plazos individuales. Entonces, individuales, por ejemplo, yo demando a don Raymond, es una persona individual, desde el momento en que se le notifica la demanda a él, por ejemplo, empieza a correr el plazo. Don Raymond. Profe, eso es cuando hay varios demandados, ¿no? Claro, las demandas colectivas. Por lo menos si hay tres, pero si se forma un liticonsorcio pasivo, es decir, todos juntos, ahí la notificación se opera por una sola, ¿no? Dependiendo. Dependiendo, porque cuando son demandas colectivas, por ejemplo, Okay. y son, no sé, por muchas personas para notificar y sale muy caro, muchos demandados, por ejemplo, se pide la notificación personal por el diario, Ok, ok, ya por el diario, entonces ahí se entienden notificados todos juntos, ¿me entiendes? perfecto, está bien, Porque pagar una notificación, otra notificación personal sale muy caro. claro. ¿Por qué? Porque se hace así, porque la regla está acá, pues, en el código, entonces no es conveniente.
Al menos que, por ejemplo, eso se da cuando son 10 demandados, 20 demandados, 100 demandados, imagínense. Pero, por ejemplo, si usted es usted, don Raymond, doña Lina y doña María, desde el momento que lo notifican a usted, tienen que esperar que notifiquen a doña Lina, y si la última notificada fue doña María, desde ahí empieza a correr el plazo, Correcto, ok. ya para que empiecen a preparen la defensa para poder contestar la demanda. ¿Ya? Ya. Después tenemos otra clasificación de los plazos, en el caso si se suspenden en día feriado o no. Los feriados siempre apréndanselo como los rojos del calendario, porque están en rojos en el calendario, o sea, una cosa muy obvia que uno no le toma en consideración. Ya uno como que busca el concepto de feriado y no, los rojos en el calendario y listo, no se les va a olvidar nunca más. Entonces, tenemos los plazos que son continuos y discontinuos. Los continuos son los que se corren, incluso se toman en cuenta los días feriados para hacer el cómputo de los plazos, ¿ya? Y los discontinuos corren suspendiéndose en los feriados. La regla general son que sean discontinuos, o sea, yo cuento de lunes a sábado solamente, no cuento el día domingo, no cuento los festivos. Pero ¿en qué caso sí vamos a contar los días feriados, don Raymond, que vendríamos diciendo que son los continuos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ayuda? ¿Quién es abogada de don Raymond? Doña Lina. ¿Cuáles son un ejemplo de plazos continuos? Ay, profe, no recuerdo. ¿Qué pasaba con los plazos de los que están, no sé, privados de libertad? O sea, no privados de libertad en cuanto a un juicio, sino que cuando son detenidos, cuando están en flagrancia, ¿se acuerdan? Que tienen que pasar las 24 horas, no puede haber una suspensión porque el día sábado, día domingo, ¿pues me entiendes? Si día domingo lo quieren o sea, si lo tomaron detenido el día sábado, la audiencia de control de detención tiene que ser sí o sí el domingo, ahí no importa, ¿me entiendes? Ahí el plazo corre igual. No se tiene que esperar hasta el día lunes para que entre a la audiencia de control de detención. En cambio, las audiencias en materia civil van a ser siempre de lunes a viernes o de lunes a sábado. Nunca van a ser días festivos ni días hábiles para contar los cómputos. ¿Me entienden? Eso vendría siendo un plazo continuo. Ya, profe, gracias. Ahora sí tomé apunte. Sí, guárdenlo, son importantes los ejemplos, sirven harto para cuando uno está estudiando, porque a veces uno se acuerda más de los ejemplos que de los conceptos, o de la materia propiamente tal. ¿Ya se entiende lo que son los plazos? ¿Entendieron las notificaciones también? Sí, profe, se entiende. Gracias. O sea, nos vimos los emplazamientos y vimos los plazos. Ahora vamos a ver qué son los incidentes. ¿Qué se acuerdan de los incidentes cuando nosotros los vimos en juicio ordinario? Que les hablé re poco igual, o sea, lo que se acuerda. ¿Quién se acuerda de los incidentes? Voy a traer agüita, que la tengo en el baño acá y me siento al tiro, mientras piensen qué son los incidentes. Profe, los incidentes no son una especie de cuestiones accesorias que surgen en el juicio. Exactamente. ¿Qué tipos de incidente puede ser? ¿Con qué cuestión accesoria se puede dar? ¿Se acuerda cuando vimos las excepciones? ¿Sí? Por lo menos una nulidad, ¿Ya? ¿Un incidente en unidad? una nulidad.
no sé, cuando uno recusa al juez, Ya, claro, por supuesto. bien, em, si impugnamos una prueba, También se forma un incidente. ¿Por qué? Porque los incidentes no tienen que ver con el fondo de la acción. Nunca se va a pelear lo que es el fondo de la pretensión en este caso. Si yo demandé por 5 millones de pesos, no se va a pelear eso. No se va a discutir los 5 millones de pesos. Se discuten cosas accesorias al juicio. Muchas veces las excepciones dilatorias se tramitan a través de incidentes, se resuelven a través de los incidentes. ¿Por qué? Porque ¿qué se va a pelear? Una incompetencia en el tribunal, una ineptitud del nivel, una falta de representación, ¿me entienden? Pero cosas accesorias a lo que es la pretensión. Profe, A ¿y pelear por los 5 millones, dígame. las medidas para resolver, para mejor resolver igual o no? Las medidas para mejor resolver, no, ¿No? no. profe, ¿qué son las Porque las medidas para medidas mejor, para mejor resolver las pide el juez. qué son las medidas para mejor resolver? Es como un auto para mejor proveer. Claro, por Ah, ejemplo, se piden nuevas pruebas, ¿ya? ok. Para Ok. poder tomar tener una certeza en la decisión que van a tomar. Pero en algunos casos, esas cuestiones incidentales se, se proponen es para retardar el juicio. A veces sí, de verdad existen, pero a veces lo hacen es para retardar un poco el juicio. Claro, porque los incidentes, ¿quién los buscan? Las partes, no el juez. Por ejemplo, las observaciones a la prueba tiene que ver con una tramitación esencial del juez. Las medidas para mejor resolver también tienen que ver con tramitaciones solicitadas por el juez, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque al juez le quedó alguna duda sobre tal prueba que se presentó. Claro, es a petición de parte entonces. Entonces, a petición de parte, yo quiero oponerme a una prueba, por ejemplo, porque es sobreabundante, ya presentó 10.000 veces la misma prueba, pues, ¿me entiende? Pero de distintas maneras. Y ya se probó ese hecho, por ejemplo, con una prueba. Entonces, seguir con lo mismo no, pues, Ok. porque son ilícitas, por ejemplo. Los títulos, por ejemplo, los títulos ejecutivos, cuando no son instrumentos públicos, ¿ya? Se impugna la autenticidad de los instrumentos privados, que hay que probar que sean auténticos, ¿me entienden? Entonces esas son cosas, pero son temas netamente a petición de parte, que la otra parte no necesita objetar, no necesita bajar, necesita crear una duda al tribunal con ese tipo de incidentes. Entonces ahí el juez le quedó la duda y dijo, ya, ok, quiero ver más, quiero que me convenzan, ¿me entienden? Y ahí resuelve. Pero esos son los incidentes, mis estimadísimos alumnos. Así se ve en materia civil, por ejemplo, los juicios que son de escrituración, que es al escrito, no es en la oralidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo se vería un incidente en un juicio oral? Por ejemplo, en materia penal. Los incidentes vendrían siendo cuando se objeta una pregunta, ¿ya? Y también se objetan por las mismas situaciones, por los testigos. Cuando el fiscal se pone desubicado, cuando el defensor se pone desubicado, se objetan las preguntas, cuando son preguntas que son íntimas, por ejemplo, o inductivas, etcétera, etcétera. Ahí se objetan. ¿Y qué hacen? ¿Quién resuelve el incidente? Lo resuelve el tribunal. Ya, cuando yo objeto una pregunta que le está haciendo, por ejemplo, el defensor a mi testigo, yo como fiscal objeto de esa pregunta y doy los fundamentos según lo que dice el artículo en cuanto al procedimiento. ¿Ya? Y los jueces se tiran hacia atrás y resuelven ese incidente. Se resuelve de forma inmediata. No como en materia civil que se resuelven después de 3 días, que es el plazo fijo para los incidentes. Acá no, son Ya. de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque como es la oralidad, tenemos una persona que está escribiendo todo el rato y es importante para que se determine la sentencia. ¿Ya? Profe, cuando los jueces resuelven de inmediato desde plano, ¿no es cierto? Claro. Son de previo y especial pronunciamiento. Profe, cuando usted nos comentó la vez pasada que hay tres jueces, ellos lo discuten entre ellos, pero uno solo es el que da eh, es el que da ¿cómo decir? La sentencia, algo así. Claro. Son solamente en el tema, por decir así, de colaboración. Ya que se fijan en todos los detalles del juicio. Pues no sé, pues a la jueza titular se le va alguna cosa, ellos están ahí constantemente eh, aportando, ¿cierto?
pero quien decide siempre va a ser el juez titular. El otro juez siempre está escribiendo y el otro está pendiente de lo que se habla en el juicio. Como son orales, ¿me entienden? Tienen que estar todos ahí bien concentrados. Pero los incidentes, claro, se forman así y resuelve siempre uno. Ya. Pero esos son los que se resuelven en el mismo momento, ahí mismo en la audiencia. Los otros no. Los otros se resuelven después de 3 días. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí. Ya, clasificación de los incidentes. Tenemos los incidentes, ya, perdón, el concepto primero. Los incidentes son toda cuestión accesoria al juicio que requiere de un pronunciamiento especial del tribunal. ¿Quién resuelve los incidentes? Es el tribunal. A través, ¿cierto?, de una excepción, nosotros estamos interponiendo la excepción, pero hay que ver si son con citación o con audiencia. Ya, por ejemplo, los que son con audiencia, después de 3 días, o sea, se forma inmediatamente el incidente y la otra parte tiene que responder a ese incidente. Pero si son con citación, la otra parte solamente si se opone se va a formar un incidente. Y los incidentes se tramitan igual que un mini juicio. También hay también se recibe la causa prueba del incidente, ya, y también se dicta la sentencia o se resuelve el incidente. También se objetan las pruebas del incidente, pero obviamente son menos días, son 3 días, ya. En los que se tienen para poder resolver todo eso, no se puede estar en un incidente 6 meses. Tiene que ser cortito los plazos del incidente. ¿Por qué? Porque después se vuelve al juicio principal. Por eso que es un mini juicio, se está resolviendo temas específicos. Les voy a mostrar un incidente que se formó en una causa que estoy viendo yo. Y se formó un incidente, pero no hubo oposición por la otra parte. Entonces el juez, tenemos que pedir al juez que en este caso lo resuelva nomás. Ya, entonces, clasificación de los incidentes. Tenemos los que son los incidentes ordinarios y los incidentes especiales. Los incidentes ordinarios son aquellos que se rigen por las reglas generales. Y los incidentes especiales son aquellos que tienen reglas especiales y que supletoriamente se aplican a las normas de los incidentes ordinarios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sean incidentes ordinarios? Que la regla general, que es el plazo que les dije de 3 días, donde se tiene que resolver el incidente. O en este efecto, oponerse la contraparte al incidente, o sea, se da traslado. La otra parte sabe que son 3 días para oponerse al incidente. Después tenemos incidentes que son de previo y especial pronunciamiento, que son aquellos que sin cuya resolución no se puede seguir sustanciando el asunto principal y se tramita en cuaderno principal. Después tenemos aquellos que deban sustanciarse en ramos separados, que son los que no requieren de pronunciamiento especial, que no suspenden lo principal y se tramitan en cuadernos separados. Entonces, los que requieren un previo y especial pronunciamiento, por ejemplo, te pongo una excepción perentoria. Cuando hablamos de las excepciones perentorias, quiere decir que hablamos de los modos de distinguir las obligaciones. Si yo demandé a don Raymond por en un juicio ejecutivo, una deuda de 5 millones de pesos, don Raymond interpone una excepción perentoria en la contestación, ¿cierto? Porque en la materia ejecutiva no hay contestación, se interponen las excepciones todas juntas ahí. Y esta excepción perentoria es el comprobante en este caso del pago de la deuda que yo estoy demandando, ¿cierto? De la obligación. Se tiene que suspender, es de previo especial pronunciamiento porque se tiene que suspender, pues. No se puede seguir adelante si don Raymond está presentando un comprobante de pago, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el tribunal no puede decir, ok, sigamos con el procedimiento, vámonos al mandamiento de ejecución en embargo, requiramos de pago si don Raymond ya tiene pagado, ¿me entiende? Se suspende, se resuelve el incidente, se comprueba que efectivamente está pagada la deuda y se termina el juicio ahí. Y en el caso que se note que no tienen la totalidad de la deuda pagada o que no corresponde el comprobante como una excepción perentoria a la deuda, se resuelve el incidente, se da no al lugar y se prosigue con el juicio. ¿Ya? A eso quiere decir que sea de previo y especial pronunciamiento, que suspenda el procedimiento principal.
Por ejemplo, en un juicio ordinario, ¿cuál vendría siendo un caso? En el caso de que podrían suspender una decisión dilatoria de incompetencia al tribunal. Yo demando a don Raymond y don Raymond, en vez de contestar la demanda en el término de emplazamiento, interpone un incidente de incompetencia al tribunal. No se puede seguir con el procedimiento porque no sabemos si ese tribunal va a ser el competente para seguir conociendo de ese asunto, ¿cierto? Se resuelve primero el incidente, se declara al lugar o no al lugar el incidente y posteriormente se sigue. Si no es al lugar, se deriva el asunto al tribunal que es realmente competente. Y si no es al lugar el incidente, el tribunal radica su competencia, ahí recién prosigue y sigue conociendo el asunto principal y va a ser el quien, en este caso, tendría incluso que resolver que dar el fallo, ¿me entienden? Y por ejemplo, ¿cuál vendría siendo un incidente de los cuales no requieren un especial pronunciamiento? Por ejemplo, una actitud de libelo, que no se entienda lo que dice la demanda. Se va a seguir conociendo el asunto principal, no, se va a seguir avanzando con el plazo para que se conteste la demanda en este caso, y aparte se va a resolver el incidente si es entendible o no, y que la parte contraria tenga que subsanar los vicios que tengan, ni siquiera son vicios, sino que son ¿cómo se podría decir? Omisiones en la demanda, quizás que no sean de esas que la hacen inadmisible. No sé, porque haya un error quizá en el nombre, ¿me entienden? De cierta forma que la haga más legible, según lo que la contraparte pida. Ya, pero no se está alegando la situación principal, no se está alegando una incompetencia del tribunal, no hay una excepción perentoria que pueda extinguir la obligación, ¿me entienden? No, pues se puede resolver perfectamente mientras se siga avanzando con el procedimiento. No va a suspender el plazo, en este caso, de la contestación de la demanda. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, los de previo y especial pronunciamiento son los que se suspenden, los incidentes que suspenden la tramitación del juicio, y los que no son de previo y especial pronunciamiento son aquellos incidentes que no van a suspender la tramitación del juicio. Por ejemplo, un incidente de acumulación de autos. Don Raimo, ¿suspendería o no suspendería la tramitación del juicio? ¿Cómo, profe? Que no le entendí. Disculpe. Una acumulación de autos, porque la acumulación de autos también se forma un incidente para la tramitación. Es un incidente especial la acumulación. Y cuando me habla de acumulación de autos, ¿a qué se refiere? Bueno, se acumulan causas que tienen que Ok, ser de la misma persona, ¿cierto? que algo así como una litipendencia. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Se suspende o no se suspende el procedimiento mientras se resuelve Y la si se acumulación? suspende, hay que resolver primero la acumulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué causa se va a acumular. Pues si se va a seguir conociendo esta causa o se va a conocer, se van a acumular efectivamente a la causa principal, ¿me entienden? Claro. Entonces ahí se resuelve. Por ejemplo, un incidente de desistimiento al tribunal. Se, ¿Sería de previo especial pronunciamiento? No. Desistimiento. Cuando se desisten de la Ok. demanda. Pero al desistir, Se da traslado a la depende. otra parte igual. Ah, Se da traslado a la otra parte igual. ya por lo menos si existe la parte actora, ahí puede volver a demandar. No se toma como cosa juzgada. Sí, se toma como cosa jugada, pero lo que le digo yo que el desistimiento paralizaría o no paralizaría la tramitación del juicio, Sí, claro, ¿cierto? claro, sí. Bien, entonces eso es lo que quiere decir cuando son de previo y especial pronunciamiento. Tienen que ver con asuntos de que por alguna razón súper importante o un motivo fundado, el tribunal no pueda seguir dando curso a esa tramitación mientras no se resuelva. ¿Ya? Y después tenemos aquellos que deban tramitarse, aquellos en que debe concederse 3 días y haya o no contestado la otra parte, se resuelve el incidente. Y esos son los incidentes con audiencia. O sea, se forma el incidente inmediatamente, ¿ya? Profe, ¿el advenimiento tiene que ver con esto o no? ¿Por el avenimiento?
Pero es que el evaluamiento es un equivalente jurisdiccional, ¿ya? Igual que el llamado a conciliación y todo eso. Entonces, vamos con aquellos que deben tramitarse. Los que se tramitan quiere decir que da traslado a la otra parte para que la contraparte responda, pues, ¿me entiendes? Se oponga a ese incidente. A eso es lo que quiere decir que se tramitan y todos los plazos son 3 días. Lo que hay que diferenciar es que cuando son incidentes con audiencia, quiere decir que el incidente se forma inmediatamente, haya oposición o no. Y si no hay oposición dentro del plazo de 3 días, resuelve el tribunal. Los que son con citación quiere decir que no se forma un incidente inmediatamente. El incidente se va a formar una vez pasado el plazo de los 3 días y solamente si hay oposición por la contraparte. Si la otra contraparte no se opone al incidente, nada dice, resuelve el tribunal. Pero ya no se ve como un incidente propiamente tal, si no se opone, no hay incidente. La otra parte va a responder a la solicitud solamente, que en el tribunal va a responder a la solicitud. Por ejemplo, yo ayer, no, el día lunes creo que presenté un, eh, un, ¿cómo se llaman esto? Una propuesta de pago de pensiones de alimentos. ¿Qué pasa? Yo la presenté, la propuesta. El tribunal dio traslado, resolvió y dio traslado a la contraparte. Pasó los 3 días, la contraparte no dijo nada y ahora yo tengo que subir un escrito que determine por rebeldía, ¿cierto? A la contraparte por no responder al incidente, que él lo resuelva, ¿me entiende? No, no dijo nada, pues no podíamos hacer nada y no se dio tramitación, sino ¿quién tiene que resolver el incidente? El tribunal. El tribunal tiene que decir si acoge o no acoge la propuesta pago de pensiones de alimentos. ¿Ya? Pero en cambio, si la otra parte se hubiese opuesto, a la, a la propuesta que nosotros ofrecimos 450.000 pesos. Si la otra parte hubiese dicho, ok, acepto, pero 500.000 pesos. ¿Hay una oposición? ¿Se dan cuenta? O que abone 1 millón primero y después el resto lo pague por 450.000 pesos mensuales. Pero la otra parte no hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Profe, Se declara en rebeldía y el tribunal tiene que resolver el incidente sí o sí. Diga, la parte esa que no dice nada, eh, ¿está aceptando los hechos de la demanda entonces, no, po? no aceptan hechos. ¿No? No, no, no se tiene ningún hecho por aceptado porque no se responde un incidente. Ah, y esa frase que dice, el silencio otorga. Eso no va en materia procesal, Ah, ya. ¿ya? Porque cuando nosotros vimos el tema de el silencio en el caso de no contestar la demanda, nosotros dijimos que está la institución de la rebeldía. La institución de la rebeldía no acepta la demanda, sino que se contrapone a los dichos a la pretensión del demandante, ¿ya? Porque el silencio otorga vendría siendo como allanarse, pero allanarse tiene que ser expresa. Y si es tácita el allanamiento es cuando yo pago inmediatamente, ¿me entiendes? Pero yo Sí, sí. me estoy aceptando como el silencio otorga vendría siendo expresamente que yo acepto, pero no hay un silencio de por medio. Por ejemplo, no en materia procesal, ¿ya? Ya. ¿Quién tiene dudas? Con los incidentes. Esta materia es un poquito compleja, pero ustedes la sacan con ejemplo, la pueden sacar y haciendo paralelo. Ya. Entonces, bueno, ya tenemos acá, dijimos la clasificación de aquellos que pueden tramitarse, ¿cierto? Que se tramitan en el plazo de 3 días, aquellos que pueden resolverse de plano, que son los que dio el ejemplo don David, por ser hechos que consten en el proceso o que sean públicos o notorios. En el caso de que aquellos que deban rechazarse de plano, aquellos que no tienen conexión con el juicio y tienen un fin puramente dilatorio. ¿Qué los hace el tribunal? Dice, ok, se rechaza. No sé, pues quiero poner una excepción dilatoria de, no sé, por falta de representación de personería y resulta que se meten al Poder Judicial y el abogado es un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Pues, o sea, ahí el tribunal no tiene nada que pedir
que probar, pues, ¿me entienden? No, nada, no abre incidente, lo resuelve de plano, pero lo rechaza. Ahora, por ejemplo, si yo soy incompetente para conocer de una causa como tribunal, también, pues. O sea, no hay nada que probar. A eso se refiere. No se admite tramitación cuando se resuelven de plano. ¿Se entiende? Y los que se dan a tramitación son los que se tramitan como este pequeño juicio que les dije recién, como un mini juicio. Ya. Y después vamos a los incidentes ya que son ordinarios. Se reglamentan en el libro primero del CPC y acá tenemos 3 puntos que hay que hacer una clasificación ya. Si nace de un hecho anterior al juicio o coexistente en su principio, ya, debe promoverse antes de cualquier gestión principal en el pleito. Por ejemplo, no sé, pues si justo tengo una prueba que era anterior al juicio, pero yo la vine a conocer después, pues cuando el juicio ya estaba en curso, ¿me entienden? Yo tengo que presentarla en el momento en que yo entro en conocimiento de esa prueba. Si nace un hecho que acontece durante el juicio, debe promoverse tan pronto como llegue a conocimiento de la parte. Es lo mismo, siempre se da en el caso de las pruebas de estos incidentes. Incidentes cuya causa existen simultáneamente y deben promoverse todos a la vez. Ya. Después tenemos lo que, bueno, en este caso son cuándo se debe presentar el incidente o cuando, ya, cuando nace en este caso. Después tenemos lo que es la tramitación de los incidentes. Tenemos lo que es se presenta el escrito que forma el incidente, se forma el incidente, nos damos traslado, el traslado es para que la otra parte conteste el incidente o se oponga o se allana al incidente, aquí puede ser cualquier situación, o en su defecto se declara en rebeldía. Resolución que recibe el incidente a prueba posterior y después tenemos el fallo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, según esta regla, es un mini juicio, ¿ya? Pero es cortito, dura 6 días, 5 días, dependiendo. Acá vamos a ver, miren. Si el tribunal estima que no hay asuntos controvertidos, fallará sin recibirlo a prueba, o sea, va a llegar solamente hasta la oposición de la otra parte. Y si el tribunal dice, oye, acá no hay hechos contradictorios que se tengan que probar, ok, lo resuelvo al tiro, no abro la causa a prueba, el incidente a prueba. O sea, no le pido a la contraparte de que me presente prueba de lo que yo estoy diciendo, ¿me entiende? El tribunal lo resuelve al tiro. ¿Y que cuándo se va a dar esto? Cuando se allana el incidente. O cuando está en rebeldía, tampoco va a abrir la causa, el incidente a prueba. Ya, entonces, después tenemos que la resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el Estado diario. Si se rinde prueba testimonial, debe acompañarse a lista de testigos dentro de los 2 primeros días del probatorio. Puede ser auto o interlocutorio. Acuérdense que esos son los tipos de resoluciones. Pues. Autos que sigue, ¿cierto?, el curso del procedimiento. E interlocutoria también quiere decir que se resolvió un asunto, pero se sigue el curso del procedimiento. Ya. Vencido el término probatorio, el tribunal fallará el incidente inmediatamente o a más tardar dentro del 3.er día. Y el fallo del incidente también se notifica por el estado diario. Ya acá no se notifican los incidentes personal en persona, sino que se notifican por el estado diario. ¿Ya? ¿Se entiende la tramitación del incidente? Entonces, este mini juicio se da el incidente, 3 días, traslado y acá en este tema, para que acá en el traslado son los 3 días en el cual la otra parte tiene que oponerse, ¿ya? O tiene que contestar el incidente. Después tenemos lo que es la nulidad procesal. ¿Qué entienden por nulidad procesal ustedes? Que se anula el juicio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué quiere decir que se anula, doña Lina? ¿Qué entiende usted por nulidad? ¿Qué quiere decir Algo que no procede, profe. ¿Ya? Bien.
algo que no procede, ¿cierto? Que se deja sin efecto o que se tira hacia atrás. Ya. Entonces, ¿qué es la nulidad procesal? Es un tipo de incidente que es ordinario y este está regulado en el artículo 83 del CPC. Ya ahí encontramos lo que es el incidente de nulidad. La nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en los casos en que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. El plazo viene siendo de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio. Entonces, solamente se va a pedir la nulidad cuando con la nulidad se pueda reparar un perjuicio, en otro caso no se va a dar la nulidad. ¿Cuáles vendrían siendo un caso de incidente de nulidad? ¿Quién quiere dar un ejemplo? Tendría que ser la notificación defectuosa, profesora. Exactamente, pues un caso puede ser la notificación defectuosa, ¿ya? Ese vendría siendo un incidente de nulidad procesal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a mí no me notificaron, correspondía notificarme según la resolución, en persona, y resulta que no me notificaron y no pude contestar la demanda y estoy en rebeldía, tengo que tirar atrás de eso y que me tienen que dar el plazo, ¿cierto? Me tienen que notificar y que empiece a correr el plazo nuevamente para poder contestar la demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque falta un trámite esencial dentro del procedimiento, por eso es la nulidad procesal. Cuando hablamos de nulidad procesal tiene que ver con la nulidad por una falta de un trámite esencial en el procedimiento. Trámite esencial es la notificación de la demanda, que se citen las partes a conciliación, que se cumplan los plazos en que se recibe la causa prueba. La causa prueba debe ser notificada por cédula. Si no es notificada por cédula, ya hay una notificación defectuosa en ese caso también nulidad. Exacto, y todos esos temas, pues me entiende que causan un perjuicio, pero que se salte una tramitación esencial en el juicio. Y si no se nos acoge el incidente de nulidad dentro del procedimiento, ahí nosotros ya nos vamos a los recursos de casación, por falta, ¿cierto?, de saltarse un trámite esencial en el juicio. Por ejemplo, si yo estoy dentro del procedimiento, presento la demanda, me dan traslado, contesto la demanda, todo bien hasta ahí. Resulta que después nos llaman a conciliación y se dicta sentencia. Y hay hechos sustanciales controvertidos y pertinentes y no se recibe la causa prueba. Ya me estoy saltando un trámite esencial dentro del procedimiento, pues correspondía esa etapa procesal de que se reciba la causa prueba y no se recibió la causa prueba. El tribunal dictó sentencia solamente. ¿Ya? Entonces, ahí proceden los que son los incidentes de nulidad. ¿Por qué? Porque me causa un perjuicio. Yo necesitaba probar en el juicio, tenía pruebas necesarias y suficientes para que el juez me diera la razón a mí. O sea, sin esas pruebas, con esas pruebas, perdón, hubiese cambiado en cuanto a la decisión que determinó el juez, ¿me entienden? Entonces, ese es el perjuicio que me causa a mí, ¿ya? Entonces, solamente ese perjuicio se tiene que reparar con la nulidad. Si yo ese perjuicio no lo puedo reparar con la nulidad, no se va a dar a lugar la nulidad. Por eso se tiene que volver atrás en el juicio. Se vuelve atrás en todo lo obrado, como se dice procesalmente. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Ya? Profe, ¿y eso de retrotraer, se puede o no? Es que retrotraer al estado anterior quiere decir como un término civil, ¿o no? Aquí no se Claro, por ahí retrotrae al no. estado anterior, porque aquí se queda sin efecto el procedimiento, Claro, sí, sí. ¿ya? Porque la nulidad en materia civil se retrotrae al estado anterior, o sea, como que las partes nunca hubiesen contratado,
¿Me entiende? Acá no, pues acá se vuelve al estado anterior, pero en el caso solamente del procedimiento. O sea, si yo me salto una etapa procesal, se vuelve a la notificación de la demanda, se vuelve a la citación, se vuelve al llamado a conciliación y posteriormente recibe la causa de prueba, ¿me entiende? Sí, profe. Se tiene que realizar la gestión faltante. En los casos que son por incompetencia al tribunal, por ejemplo, se presentó el incumplimiento, se presentó la excepción dilatoria de incompetencia al tribunal. Resulta que el mismo tribunal siguió conociendo la causa. Se apeló a la oposición por parte del tribunal, el tribunal radicó la competencia. Se siguió adelante, se recibió la causa previa y resulta que después, como yo ya preparé el recurso de casación en la forma, porque resolvió un tribunal que no debía resolver, ahí se anula todo, se cae el juicio y se tiene que presentar la demanda en el tribunal competente, ¿me entiendes? Ahí se cae todo el Pero, juicio por completo. profe, igual cuando se hace una compraventa de un inmueble y que no se haga debidamente la escritura, eso también puede ser como nulo. Sí, pero ahí se demanda nulidad. Aquí son incidentes, se forma el incidente. La materia civil, en cuanto a la contratación, por algún vicio, por ejemplo, la voluntad, se demanda directamente la nulidad procesal. Acá no, acá el incidente se forma por asunto del procedimiento. Se saltaron una etapa del procedimiento Ah, ya, que me obliga a mí a tener que solicitar la nulidad de la resolución que dictó el juez y se deja sin efecto eso y se sigue adelante con el juicio. ¿Ya? Por eso ya, profe, gracias. no hay que confundir lo que es la materia civil con la materia, en cuanto a nulidad, con lo que es la materia de procedimiento. Netamente la nulidad en el procedimiento, una etapa procesal, una tramitación esencial, que me causa un perjuicio a mí sí, pues, porque si yo era de Punta Arena y me demandaron en Iquique y resulta que yo no pude ni siquiera ir al tribunal y resolvió ese mismo tribunal, yo me voy a ir a nulidad, ¿por cierto? Por incompetencia y el tribunal, yo presenté la incompetencia y el tribunal no lo dio lugar. ¿Me entienden, no? Y la audiencia eran orales, por ejemplo. Entonces, claro, todo eso me va a causar un perjuicio a mí. ¿Y cuál es la forma en que se repara ese perjuicio? Es que se empiece el juicio de nuevo. Y para que se empiece el juicio de nuevo, tengo que anular lo que ya se había dictado anterior. Pero para yo votar un juicio, yo tengo que preparar el incidente, pues tengo que haber solicitado el incidente de nulidad anteriormente, y ahí yo lo preparo. Yo tengo que haber ya dicho al tribunal, aquí le faltó un trámite esencial. No puede seguir adelante y el tribunal me tiene que haber no dado lugar a mí ese incidente. Y ahí recién yo solicito la nulidad. Pero la nulidad es sobre la resolución del tribunal, ¿ya? Ya, profe. En cambio, cuando yo estoy en materia civil, por ejemplo, en el caso del contrato, yo ahí demando nulidad relativa, nulidad absoluta, pero del contrato propiamente tal. Y ahí va a ser lo mismo, porque también va a haber un juicio ordinario y también si no se cita, no sé, pues, no sé, también se salta el tribunal un trámite esencial, también yo voy a irme a un incidente en unidad, porque tiene que ver netamente con lo del procedimiento. No tiene que ver con el fondo de la acción, sino que con el procedimiento propiamente tal. ¿Ok? Y ojo que los incidentes de nulidad se dan como estos mini juicios. Yo ya cuando me voy a la casación en el fondo o en la forma, yo ya tengo una sentencia. Acá se saltaron todas las apelaciones que yo hice a las resoluciones del tribunal. ¿Ya? Y ahí yo me voy, si se salta un trámite esencial, por ejemplo, no llamó a las partes a conciliación y no fui y recibió la causa a prueba nomás, yo me voy a un recurso de casación en la forma. ¿Ya? Y ahí se deja sin efecto hasta, por ejemplo, hasta la contestación de la demanda, hasta que cita las partes, ¿cierto?, eh, a conciliación. Pero, por ejemplo, cuando el juez se equivoca en cuanto a derecho, no al procedimiento, sino que en cuanto a derecho se equivocó de la norma aplicable para poder, ¿cierto?, resolver, ahí yo ya me voy a un recurso de casación en el fondo. Porque lo que se ve en el fondo es solamente la norma, solamente el derecho, no el hecho, no lo que pasa en el procedimiento.
sino que en el derecho, en la norma aplicable. Que si hubiese sido por otra ley que se hubiese aplicado, ¿cierto? A mi causa, a mí no me hubiese perjudicado tanto, ¿ya? Y claro, también se puede dar en el caso de cuando no se valora la prueba, también, también ajustada a derecho. En cuanto a la ponderación, también ahí podría aplicar lo que es el recurso de casación, en el fondo, ya que también dejan nulo la sentencia. ¿Se entiende la nulidad procesal? ¿Sí? ¿No? Sí, profesora. Ya, pero lo que yo quiero que les quede claro es que la nulidad procesal no es lo mismo que la nulidad civil, para que no se confundan. Son aspectos totalmente distintos. La nulidad procesal lo dice, es el procedimiento. La nulidad civil es lo que yo solicito sobre un contrato o alguna situación que yo haya, que requiera de nulidad. Pero de lo que yo haya hecho anteriormente, por el motivo que yo estoy demandando. ¿Ya? O sea, yo la nulidad del contrato se la tengo que pedir al juez como demanda. Demando nulidad relativa, demando nulidad absoluta. ¿Por cuáles razones? Por tales, tales, tales razones. ¿Y qué es lo que quiero dejar nulo? Tal cosa. Y ahí empieza el procedimiento. ¿Ya? Ya nos vamos a dar un break, 15 minutos, y continuamos. Y les voy a decir hasta dónde llega la prueba. Pero ojo, que es de este mismo apunte, porque ya no tenemos más apunte. Tenemos este apunte que son 4 clases y después tenemos el último apunte que son la regularización de los títulos. Esta es nuestra segunda clase de notificaciones porque la otra fue el día viernes. Después nos quedarían 2 clases más de este módulo, que es el mismo apunte, y después ya terminamos con el último módulo que es regularización de títulos. Nos quedan 3 clases más y terminamos. Don Raymond. Profe, el miércoles no tenemos clase. No, por miércoles no tenemos clases, Ah, feriado. era por si no lo recordaba. Sí, Ok. sí, Jessica, la prueba de hoy es la posesión. ¿Ya? Ya nos damos un break y nos vamos a lo que son los exhortos.
Ya vamos a ver lo que es los exhortos. Hasta acá llega la primera prueba, hasta los exhortos. La segunda prueba es desde notificaciones a terminar el apunte. Noten para que después no se confundan. La Buenas primera tardes, prueba. profe. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Entonces voy a poner en el WhatsApp del curso que los exhortos, hasta los exhortos, primera prueba. Es de notificación hasta los exhortos. Módulo notificaciones, pero es desde el emplazamiento hasta el exhorto. Ah, ya, emplazamiento. Sí. Profe, disculpe, ¿y este examen sería para cuándo? Esta evaluación, yo creo que tendríamos que hacerla el día jueves, porque esta es la segunda materia, pues la otra materia la vimos el día viernes. Voy a subir la clase. Pero el miércoles es feriado, pues. Mire, hagámoslas el día jueves, para que esté hasta el día viernes. Ok, bien, profe. Gracias. ¿Me falta poquito? Sí. Y ahí le escribí negrita todo, ¿ya? Para que no se les olvide. Lo voy a destacar y lo voy a archivar, para que no se pierda. Fijar. Ya. Ya voy a pasar la lista, la asistencia y Profe, el viernes seguramente quedé ausente porque yo estuve hospitalizada ese día. están todos Tenía un problema. presentes. Ya. Todos Gracias. presentes los días viernes. Y fue cortita la clase, también fue de 1 hora. Ya, buena. Sí, estábamos hablando con los compañeros que es poquita materia. Entonces, para no leerla y pasarla. Tengo mi informante. Ah, Tengo mi informante, profe. qué bueno que salió. Sí. ¿Y a quién está hoy día? Está Yo Marie, Natalia, la Jenny, la Graciela, la Ana, la Grace, la Carmen, la Isel, la Carolina Laví, Don Raymond, Aquí, profesora Carolina. Aquí estoy. la Jessica, Iliana, Aquí estoy, profe. María, Juan Pablo no existe, Acá la estoy. Nae, la Lina, Daniel. Daniel no hay un Daniel aquí. No. Aquí, profe Alina, presente. Sí, la Lina está presente. La Jamie, la Sara. ¿Qué le pasó, doña Cecilia? Don David, Perdón. Presente, profe. ya.
Entonces ahí tendríamos la fecha del 16, del 14 de julio que hoy día. 16 de julio es miércoles, pero no tenemos clase. 18 de julio. Sí, Ya, vamos a ver el exhorto. ya, profesora. ¿Ya pueden ver el apunte? Sí, Ya. ¿Qué son los exhortos, mi estimadísimo estudiante? ¿Qué se acuerdan de los exhortos? La comunicación que hace un tribunal con otro tribunal de otro lugar, de otra ciudad, y le encarga que practique una diligencia. Claro, hay una ¿Sí? delegación, ¿cierto? Sí. Profe, es como un juez que le pide el favor a otro juez que no puede hacerlo en su dependencia, que le haga, puede ser una notificación o tomar declaración de alguien. Exactamente, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué nos dice acá el apunte? Que son comunicaciones por escrito, como una carta rogatoria, dice acá, entre tribunales de distinta competencia para que el tribunal exhortado realice una determinada diligencia requerida por el tribunal exhortante. ¿Ya? Entonces, una determinada diligencia solamente. Y acá nos dice, por ejemplo, para notificar una demanda requiere de pago, trabar embargo de bienes, realizar un lanzamiento, hacer un retiro de especies, practicar inspección personal del tribunal, etcétera. ¿Ya? Y después tenemos lo que es el desistimiento de la demanda. Se pregunta en la prueba la diferencia entre desistimiento y retiro. Desistimiento de la demanda es el retiro de la demanda por parte del demandante una vez que ésta ha sido notificada. ¿Ya? La diferencia con el retiro es que el retiro procede antes que la demanda haya sido notificada, pudiendo el actor volver a ingresarla, y en el caso de desistimiento, el efecto que produce es la cosa juzgada, en que el demandado podría oponerse en cómo podría oponerse con la excepción de cosa juzgada, ¿ya? Y que es una excepción perentoria. Y si el actor intenta nuevamente la acción. ¿Se acuerdan cuál era el efecto de excepción de cosa juzgada? ¿O el efecto de la cosa juzgada? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo recuerda? Se pone fin al proceso y no puede demandarse posteriormente. Claro, exactamente. A eso se refiere. ¿Ya? Ya, entonces hasta acá entra la materia de hoy día, la materia de la prueba del día jueves. Les dejé en el WhatsApp. Em, Tenemos que tener, nos faltan poquitas clases. Las pruebas van a ser el mismo sistema de la prueba de hoy de posesión. El mismo sistema. La prueba no está difícil para el que estudia y escucha las clases. Al que no estudia y no escucha las clases, la va a encontrar difícil. El mismo sistema de las evaluaciones que hicimos de accidente de abogado y el mismo sistema de las evaluaciones de notaría. ¿Ya? Así que eso, les voy a hacer como un pequeño repaso de las materias que entran en la posesión antes que finalicemos. Porque igual es temprano y ya terminamos la materia. ¿Quién tiene dudas hasta la prueba del día de hoy? Que hable ahora o calle para siempre. Claro. Después nos van a quedar 2 clases más, desde notificaciones hasta resoluciones judiciales para poder terminar el apunte. Ya voy a hablar sobre la prueba de posesión es harta materia, por eso la cambiamos para el día de hoy. Así que concéntrense en responder la evaluación. La hice yo, ya no está hecha por ninguna relatora y está realizada totalmente de acuerdo a la materia que yo pasé en clases y la que está en los apuntes. Ya, Gracias, profe. Ojalá yo en esta me vaya bien porque la anterior me fue muy mal. ¿verdad? ¿Cómo la veis tan mal? Y eso que les subí la nota con la que estaba mala para ayudarles un poquito con las notas que estaban bajas. ¿La revisaron? ¿Qué les había subido la nota? Sí, profe. sí, gracias. No, profe, no la he revisado. Voy a revisarla a ver.
Sí, revísenla para que no les perjudicara tanto en los promedios ya. Es pesado este curso, ven, asistente jurídico. Es un poco más menos práctica que el curso de asistente notaria y abogado. La posesión, que es buena la materia de la posesión, ¿no? Mm. Bueno, lo primero que voy a hacer es habilitarle las pruebas al tiro. Acuérdense que esta materia está en el mismo apunte de dominio, ya para que no se confundan. Desde la página 20. Profe, disculpa, ¿en cuál módulo fue que arregló la nota? Dominio, Ok, gracias. la prueba 1 de dominio. ¿Ya? Y ahí dejé disponible es la prueba de posesión. Claro que la materia es un poco compleja, entonces por eso que la separaron en dos módulos, para que no les costara tanto. Ya, entonces nos vamos a posesión. 14 de julio al 15 de julio. Estamos a 14. 2025. Prueba 1. Les tengo revisados los trabajos que han enviado. Se los voy a enviar entre hoy día y mañana, pero ya los tengo listos. O sea, los tengo en Word y todo eso para que lo dejemos listo esta semana. Con las preguntas que tienen, bueno, los que nos enviaron con las observaciones que yo les voy a hacer al correo. Lo ideal es que todas esas observaciones del correo se comunique vía correo o vía WhatsApp, ya que no todos participan para verlo en clase. Ya, vista previa. Comenzar intento. Ya, entonces, como les dije, son de alternativas y son de desarrollo. Entonces, primera pregunta. De la posesión podemos decir que, letra A, que es un título traslaticio, aquel que por su naturaleza sirve para transferir al dominio. Letra B, acá está subrayado, pero lo ideal no quiere decir que sea la pregunta correcta, ya. Solamente se me pasó y se subrayó. Voy a ver si la puedo arreglar. Letra B, que el dominio que también se llama propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o el derecho ajeno. Y la C, que está regulado en el artículo 700 del Código Civil y dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, sea que el dueño al que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Ya, entonces ahí tienen que elegir cuál es la alternativa correcta. Punto 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Alternativa A, la posesión es un título de mera tenencia. Ojo, la naturaleza jurídica de la posesión, esto lo dije en clase. ¿La posesión es un derecho o la posesión es un hecho? Ya. Pregunta 3. ¿Cuáles son los elementos principales de la posesión? Letra A, el cuerpo. Letra B, el corpus y el animus. O letra C, el derecho. Ahí tienen que ver cuáles son los elementos principales de la posesión. Es solamente una la alternativa correcta. O es el cuerpo, o es el corpus y el ánimo, o es el derecho. ¿Ya? Es una la alternativa correcta. Si ponen solamente una, el cuerpo va a estar mala. ¿Por qué? Porque dice son los elementos principales. No hablo de uno solo, hablo de dos. ¿Ya? Así que tengan cuidado con esa pregunta. Una de las ventajas de la posesión que está protegida por acciones. ¿Ya? Letra A, por la facultad de disposición, por las acciones posesorias o por las acciones reivindicatorias, que también lo vimos en clase.
Ahí también me quedo subrayada, pero tampoco quiere decir que sea esa la facultad. Ya cuando se suben se me subrayó así. Entonces ahí tienen que elegir una de las tres. ¿Cuáles son las ventajas de la posesión? Porque está protegida por ciertas acciones. Está protegida por la facultad de disposición, por las posesorias o la reivindicatoria. Ahí tienen que elegir por cuáles acciones son las que protegen la posesión. También lo vimos en clase, lo repetí muchas veces. ¿Qué requisitos debemos tener para la posesión regular? Letra A, tenemos que tener un título constitutivo de dominio y el lapso del tiempo. Letra B, tenemos que tener una buena fe inicial, un justo título, y si el título invocado es traslaticio de dominio, que se haya verificado la tradición. Y letra C, necesitamos un título de mera tenencia y el lapso de tiempo. ¿Ya? Y ahí tienen que ver ustedes cuáles son los requisitos que debemos tener para la posesión regular, no la posesión irregular, la posesión regular. Después tenemos la siguiente página. ¿Qué es la buena fe? Tenemos tres alternativas acá. ¿Es aquella que le falta alguno de los requisitos de la posesión regular? La B, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exento de fraude y de todo otro vicio. C, es aquella que es ocultada del dueño a quienes pueden oponerse. Ya, ahí tienen que leer bien qué es. Ojo, ¿qué es la buena fe? Concepto de buena fe. Por eso dice, ¿qué es la buena fe? No de qué se trata la buena fe, ¿qué es? Después que tenemos, ¿qué es un título? ¿Qué es un justo título? Ojo, que nosotros vimos que no había definición de justo título, pero sí nombraba lo que son los títulos injustos. También está en la clase, en la grabación. La voy a subir ahora. Ah, no, pues está subida en la posesión. La ley no define lo que es justo título. ¿Es aquel que reconoce el dominio ajeno o son los que reconocen una situación jurídica preexistente? No estoy preguntando qué es un título, estoy preguntando qué es un justo título, para que no se confundan ahí, son cosas totalmente distintas. Después tenemos desarrollo. Define qué es un título traslaticio dominio y señala ejemplos. Nosotros vimos los títulos traslaticio dominio, los ejemplos, vimos que era la compra-venta, vimos que era la donación, vimos que era la permuta, ya. Yo no quiero que me escriban acá lo copiado del apunte. Yo quiero que me escriban lo que se aprendió de lo que es un título traslaticio de dominio. ¿Para qué sirve? Eso es. Ya. No copien y peguen lo que es el apunte. Expliquen lo que es un título traslaticio de dominio. Expliquen para qué sirve y ejemplos. Acá dice señala ejemplo. ¿Cuándo? ¿En qué caso nosotros estamos frente a un título traslaticio de dominio? Define qué es un título de mera tenencia y señala ejemplo. También vimos nosotros ejemplos de mera tenencia. También están los ejemplos en clase. Dígame de qué se trata, no el concepto. Quiero saber qué es lo que entienden y me dan un ejemplo de un título de mera tenencia. ¿Qué contrato da esa posición de la mera tenencia? Vimos varios, ya para que ustedes lo estudien. Ejemplos. No lo copien del apunte, denme sus ejemplos, inventen caso para que aprendan bien. Y después tenemos define qué es la prescripción. Cuando hablamos de definir la prescripción, vámonos al concepto, ya vámonos al concepto. Me da lo mismo que copien el del, o sea, no, me da lo mismo cuál den, o sea, si van a dar el que realmente es sobre la prescripción adquisitiva o extintiva, o van a señalar junto con los requisitos principales cuál es el extintivo y cuál es el adquisitivo. Ya ahí ustedes lo ven. Lo ideal es que ustedes con sus palabras puedan explicar qué es la prescripción y también si pueden dar un ejemplo también bien. Ahora, si no explican y dan un ejemplo, también la voy a considerar buena. Esa es la evaluación. ¿Qué les parece? ¿Está mejor que la otra, más entendible o está más difícil? Está mejor, pues profesora. La mejor, profesora, Mejor. sí. Uy, Más mucho entendible. mejor, profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces no se confundan con las palabras porque acuérdense que nosotros en derecho, imagen, bienes, todas las palabras tienen su apellido. Bienes corporales, bienes inmuebles, justo título, un título, traslaticio de dominio, un título de mera tenencia. Entonces, no confundirse con lo que son.
Ya siempre el nombre y el apellido, prescripción, prescripción adquisitiva, prescripción extintiva. Yo acá les puse prescripción, o sea, lo ideal es que nombren las dos, ya. Y como les digo, si quieren nombrar una, también la voy a considerar buena. Y si quieren nombrar un ejemplo, para mí mucho mejor a que me den un concepto de memoria. ¿Ya? Cuidado con lo que es la buena fe, cuidado con lo que es la mala fe, cuidado con los conceptos. Y cuídensela con los ejemplos. Cuídensela con los ejemplos. ¿Y a quién tiene dudas de la posesión de lo que hemos hablado de la prueba? Que no entendieron. ¿Qué es la prescripción, doña Carolina? ¿Qué se acuerda de lo que hablamos de la prescripción? Lo que usted se acuerde. Es un plazo límite, profesora, ¿Para qué? para que después después de un derecho o una acción, ¿Ya? que ya después no puede ser reclamado. Ya, ese es como la prescripción como modo de extinguir, ¿cierto? Que si pasó un Sí. tiempo, se extingue mi acción. Y como modo de adquirir, ¿por qué era importante el tiempo como modo de adquirir? Si dijimos que es el transcurso del tiempo porque extingue una acción. Si yo no respondí dentro de un tiempo, Haberlo ejercido de forma continua durante un cierto tiempo. claro, ese es como modo de adquirir, ¿cierto? Que con una cosa que no tenga dueño, yo cumplo los requisitos o el plazo que me designa la ley, yo puedo hacerme dueña de esa cosa perfectamente, ¿ya? Ahí están los dos casos, como modo de adquirir y como modo de extinguir. Con una extingo la acción para poder reclamar sobre una situación y con la otra adquiero el dominio de una cosa. ¿Ya? Pero lo importante siempre va a ser estar en posesión y cumplir con el transcurso del tiempo. Y que tiene que ser esa posesión continua y pacífica, ¿cierto? No tiene que estar alterada, porque si no nos vamos a la figura de lo que es la interrupción y la suspensión. Y eso es lo que Profe, no quiere la ley. profe, a través de la prescripción esta que dijo, ¿se puede regularizar? ¿No es cierto? Sí, pues sí, esa es la forma. La prescripción adquisitiva es la forma de regularizar el dominio sobre las propiedades que no tienen dueño. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? ¿A través de qué? De bienes nacionales, muchas veces. Ya, ¿quién me dice que es un título de mera tenencia? ¿Y quién me da un ejemplo? Hay dos ejemplos que son re famosos con la mera tenencia, que lo hemos hablado harto. ¿Se acuerdan del usufructo? ¿Del arrendamiento? ¿Cuáles Es son ahí como, como Pues ese se supone que reconoce el derecho de una persona para poseer algo, ¿cierto? Claro, Eso reconoce es dominio ajeno. Eso es. Reconoce ujú. que otra persona es dueña de la cosa, ¿cierto? ¿Y qué facultades tiene usted como mero tenedor? Cuando hablamos de las facultades del dueño, hablamos facultad de disposición, facultad de uso y goce. ¿Cuáles facultades tiene usted como mero tenedor? ¿O tiene las tres? El uso, ¿Ya? y en el caso del usufructo igual también el goce, porque el usufructo dice que puede hacer uso o goce de dicha cosa. Ustedes no son dueños, pues entonces la facultad de disposición es del dueño, ¿cierto? Ustedes Pero tiene solamente derecho a uso y goce. tienen el uso y el goce. En los dos casos, el usufructo o el arrendatario. ¿Ya? ¿Qué es un título traslaticio de dominio y qué ejemplos conocen ustedes? Ese sirve para transferir el dominio ¿Sí? ¿Y qué como de ejemplo? La complemento, profe. ¿Ya? como una compra-venta, una donación. Exactamente. Bien. Y acuérdense que es un antecedente que sirve para transferir el dominio. ¿Ya? Ya. ¿Qué es la buena fe?
La honestidad e integridad, profesora, en la relación jurídica. Ya. Si yo le pregunto a Carolina, según las alternativas que salen acá en la prueba, tengo tres. ¿Qué es la buena fe? Pregunta. A, ¿es aquella que le falta alguno de los requisitos de la posesión regular? B, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exento de fraude y de todo otro vicio. C, es aquella que es ocultada del dueño o quienes puedan oponerse a ella. ¿Cuál es, según lo que usted entiende? La C, o sea, perdón, ¿La conciencia? la B. Ya, ¿Sí? perfecto. Es la conciencia, ¿cierto?, de haberse adquirido el dominio, exento de vicios Sí. o cualquier otro fraude. ¿Por qué? Porque acuérdense que la buena fe tiene que ser inicial. Da lo mismo si yo después me entero que la cosa no es mía, pero yo para adquirir y poder ser un poseedor regular, que son los requisitos de la posesión de regular, necesito tener buena fe, necesito tener un justo título, ¿ya? Y si el título es traslaticio dominio, se tiene que hacer la tradición. Entonces, la buena fe en este caso sirve de adquisición, ¿ya? A ver, vamos con otra pregunta. Ya, vámonos con la 4. Doña Carmen, una de las ventajas de la posesión que está protegida por acciones por la facultad de disposición, por acciones posesorias o por acciones reivindicatorias. ¿Por qué está protegida la posesión? Ah, me parece que es la última, profe. ¿Cuál, la acción reivindicatoria o la acción posesoria o la facultad de disposición? Mire, escuchen la pregunta. Ay, Una de las ventajas de la a ver, posesión que está protegida por acciones. La letra dice por la facultad de disposición, no puede ser por la facultad de disposición porque estamos hablando por acciones. Entonces ya esa la eliminamos, porque sí, no tiene nada que ver acciones con facultad de disposición, ¿cierto? Entonces tienen dos alternativas. Escuche, mire. ¿Por derecho, profe? No, escucha bien la pregunta. Mira, una de las ventajas de la posesión que está protegida por acciones. La uno la descartamos porque no dice acciones. Cuando dijimos, hablamos de tres acciones. Hablamos de las acciones posesorias, hablamos de las acciones reivindicatorias y hablamos de las acciones de la publiciana. Posesorias, profe. Exactamente, de la posesoria, acción Posesorias. posesoria, de posesión. Acuérdense que la posesión es tomar la posesión de algo, estar en posesión. Yo poder poseer este vaso. Hablé como lo traslodito, ¿no? Como lo antiguo, yo poseer este vaso. Si yo tomo Como la este tribu. vaso, claro, yo tomo este vaso, entro en posesión del vaso, ¿cierto? Tengo la tenencia de este vaso, ¿ya? claro. Entonces, son las acciones posesorias, porque la acción reivindicatoria es la acción del dueño para poder reivindicar. Reivindicar viene de restituir. ¿A quién se le pide la restitución? A una persona que no es dueña, ¿cierto? ¿Cómo pruebo yo mi calidad de dueño con el título de dominio? Ya con la inscripción del conservador de bienes raíces, yo con esa prueba que yo soy dueña. Entonces, posesorias de posesión, reivindicatoria de restituir. Pero yo estoy aquí preguntando una de las ventajas de la posesión, que está protegida por acciones y cuáles acciones. ¿Ya? Mm. Les voy a cambiar la pregunta, no me gusta cómo suena. Les voy a preguntar por qué acción está protegida la posesión. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? Sí, Sí, profe. Gente que Sí, sabe. profe.
Ya. Ya, miren, se las hice más fácil la pregunta para los compañeros que no estén. ¿Cuál es la acción que protege la posesión? Y después entre paréntesis le puse la posesión separada del dominio. Ya, porque estamos hablando, ¿puede ser poseedor no dueño? Sí, pues. Puedo ser poseedor siendo dueño también, ¿por cierto? Puedo ser poseedor y estar en vías de adquirir por prescripción también. Entonces, separada del dueño. Igual está rebuscada esta. Acciones. Ya. Y ahí se las cambié ya. Antes que sea. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? ¿Qué habíamos dicho nosotros de la posesión? ¿Es un derecho? ¿Es un hecho? ¿Es un título? ¿Qué es la posesión? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Quién se acuerda? Don Raymond. Profe, me dice nuevamente la pregunta, no la entendí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? La ¿Es posesión es un un derecho? derecho protegido por el derecho. Exactamente, pues eso es. Es un hecho protegido por el derecho. Ya, los últimos minutos vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos principales de la posesión? Los elementos materiales y psicológicos, que vienen Ya, siendo el corpus y el ánimo. exactamente. Exactamente. Ya veré también, pues, también para la prueba. Estudiaron, estudiaron. A mí Ya. lo que no me queda muy claro, profe, es lo del justo título. En eso como que me enredé. Ah, ya. El justo título, lo dice la punta, el justo título, no hay una definición de justo título, ¿ya? Como requisito de la buena fe regular o de la posesión regular. Pero sí señala cuáles son los títulos que son injustos. Los señala el código y son taxativos, que dice el título falsificado, etcétera, etcétera. Hay varios. Y lo otro que no hay que confundir qué es un título, que es un antecedente que nos sirve para adquirir el dominio, con el justo título, porque el justo título es un requisito que nos pide la posesión regular, ¿ya? En realidad, lo justo título tiene que ser un título que es ajustado a derecho, pero y tiene que haber un título que sirva de antecedente, po, ¿me entiendes? No, ese es un justo título, que no tiene que ser en este caso falsificado, por ejemplo. Pero no, como les digo, no hay una definición de justo título. No la tiene, se saca netamente, se desprende de lo que son los títulos injustos, que ahí más o menos se entiende, ok, si un título injusto es falsificado, un título justo no tiene que ser falsificado, ¿me entiendes? Tiene que ser ajustado a derecho, tiene que ser ajustado, tiene que ser lícito. Entonces, aquí esta pregunta está bien rebuscada. ¿Qué es un justo título? ¿Qué es un justo título? Dice. Y acá tenemos varias alternativas. Dice, es aquel
que reconoce el dominio ajeno. ¿El justo título reconoce el dominio ajeno? ¿Cómo se llama el título que reconoce dominio ajeno? Mero tenedor. Entonces no es un justo título, por cierto. La ley no define lo que es justo título. Y la otra pregunta es, ¿son los que reconocen una situación jurídica preexistente? ¿Cómo se llamaban los títulos que reconocían una situación jurídica preexistente? Teníamos los títulos translaticios de dominio, los títulos constitutivos y los títulos declarativos. ¿Cuáles eran de esos tres los títulos que reconocen una situación jurídica preexistente? Títulos declarativos. Exactamente, los títulos declarativos, ¿cierto? Porque el título translaticio de dominio es el que te sirve para transferir dominio y el constitutivo es que constituye un dominio, el dominio de algo. Entonces, entiendo que no tiene definición en la ley. Exactamente, el justo Porque título no ninguno de tiene los una otros definición. Claro. Ahora sí lo entendí, profe. ¿Te das cuenta, no? No se define lo que es el justo título. Se desprende un concepto doctrinario de los títulos injustos. Entonces ahí se saca como que los títulos que son injustos, todo lo que son eso es el contrario del título justo. Lo que no implican eso sería un título justo, pero como ahí no sale ninguna de las definiciones correctas, sería que no tiene definición. Exactamente, porque de los títulos que son Porque si usted le injustos, pusiera ahí que tiene que ser un título real, ya ahí podría ser eso. exactamente. Ya ¿Ya? le entendí, Porque en profe. definitiva lo que es un justo título es el antecedente, que puede ser perfectamente un título transitivo de dominio, pero es un antecedente que me sirve para adquirir dominio, pero un justo título que me sirve a mí como requisito para ser poseedor regular. ¿Ya? Para demostrar que yo soy poseedor regular necesito un justo título. Y en el caso que yo sea un título de traslaticio de dominio, un caso que me transfiera el dominio como una compraventa, y requiero yo la tradición. ¿Ya? Mm. Pero un justo título, por decirlo así, es un requisito del poseedor para ser poseedor regular. ¿Ya? Pero no se confundan con eso, porque aquí la pregunta es, ¿qué es un justo título? Y no está dentro de las alternativas, que es un requisito de la posesión regular. No, pues no tiene título. Claro. Ya para que no se confundan ahí. Yo les puse que es un justo título según la definición legal. Y ustedes me tienen que ahí decir qué es. Y esa es la prueba, pues, que es la buena fe, que es un justo título según la definición legal, define que es un título tras de dominio, tienen el ejemplo, primera tenencia, la prescripción. Yo la encuentro que está bien, que está entendible. Ya, ¿quién más tiene dudas con la evaluación que tienen hoy día que ya está habilitada a las 21 horas? Para que ocupemos los últimos 2 minutos que nos quedan. ¿O están bien? 7 en esta prueba. No bajen los promedios. Ya, nos vemos el viernes entonces, porque el miércoles van a descansar. Ya. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Profe, Gracias. gracias. Gracias, Que les profesora. vaya Buenas bien. noches. Chao, chao. Gracias.